Doy a todos la bienvenida a nuestra Cámara Digital, a nuestra serie de webinars, a la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana. Mi nombre es Tim Pieper, soy gerente general y bueno, hoy les recibimos en este espacio virtual, ya que no se pueden hacer las reuniones en persona. Normalmente recibimos a socios y a no socios a nuestra cámara para hablar de diferentes temas, intercambiar ideas, hacer negocios, hacer contactos, etc. Todo eso no es posible en esta temporada que vivimos, pero bueno, creamos este espacio digital para seguir hablando sobre temas tan interesantes e importantes como el sector energético, por ejemplo. Allí estamos activos desde muchos años en cooperación también con el Ministerio Federal de Alemania de Energía y Economía. Y bueno, les quería dar la bienvenida, decirles que estamos allí, sirviéndose como plataforma de negocio para ustedes, para todos nuestros socios, no socios interesados en las relaciones bilaterales entre Alemania y Paraguay, y los que quieren usar la red que tenemos aquí en el país con más de 300 afiliados. La Cámara trabaja en 3 departamentos diversos. Para el seminario de hoy voy a empezar a la derecha en la formación profesional con la experta Marion Gottmann. Trabajamos en la fomentación de la formación profesional en el país bajo el sistema dual que aplicamos aquí con varios partners locales. Luego tenemos todo el ámbito de socios, eventos y relaciones públicas, de donde sale esta serie de webinars también. Allí el señor Jorge García es su punto de contacto. Él luego también va a moderar un poco la ronda de preguntas que vamos a tener después de la presentación de Dieter Krauf. Y luego hay el Departamento de Comercio Exterior y Ferias, el cual está trabajando en esta temática del sector energético, de donde salen los estudios de mercado que hacemos para el gobierno alemán, por ejemplo, y donde sí se hacen todos los contactos, ¿no? Si uno está interesado en importar tecnología alemana, exponer sus productos en ferias alemanas o lo que sea. Entonces allí su persona de contacto sería Laura Wolf. Este webinar forma parte de una serie, como ya les había mencionado. Mañana vamos a tener otro webinar. En general tratamos siempre ahora temas sobre todo del COVID-19, ¿no? Cómo tratar esta situación, cómo actuar en esta situación. Diferentes temáticas. Hicimos un webinar ya sobre el tema del teletrabajo con la ministra de Trabajo el viernes pasado, uno sobre los contratos en esta época, y mañana tendremos uno sobre medidas laborales y tributarias frente a la emergencia sanitaria. Mis compañeros les van a poner los links en el chat, así que pueden registrarse si están interesados. El día siguiente, el jueves, vamos a tener una rueda virtual de networking con las demás cámaras alemanas en Latinoamérica. Esto también es una iniciativa nueva, respondiendo un poco a estos tiempos difíciles y, bueno, ofreciendo una plataforma nueva para hacer los contactos, no solo localmente, pero también dentro de la región. La semana después vamos a tener un webinar sobre la integridad como valor para superar los tiempos de crisis, junto con Alliance for Integrity, muchas otras cámaras de la región, como la cámara chilena, por ejemplo, chileno-alemana, CAMCHAL, y nuestros partners de la región de Argentina y Uruguay, por ejemplo. Bueno, entonces les queríamos invitar también a este evento. Les voy a explicar en breve las funciones de la plataforma Zoom que estamos usando. Hay la función de chat, donde pueden comentarnos cualquier cosa, pueden avisarnos igual si hay algún problema técnico, pueden, no sé, dejarnos un saludo o lo que quieran, pero con todas las preguntas que son más temáticas y que ustedes quieren que luego se responden dentro del webinar, que nuestro experto les da una respuesta sobre estas consultas. Entonces, por favor, usan todos este Q&A de preguntas y respuestas.
se abre una ventana así, de esta manera, que en vez del chat, esta función nos da la posibilidad de organizar sus preguntas y de entonces responder a ellos de una manera estructurada. Bueno, ahora no me queda más que introducir un poco nuestro experto de hoy, es Dieter Krauch. Él es gerente de la plataforma de biocombustibles y energías renovables dentro de la red de inversiones y exportaciones, REDIEX, muy en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio. Y bueno, te agradecemos mucho, Dieter, está presente hoy, está a disposición para darnos este webinar, para seguir siendo en contacto sobre todo lo que se desarrolla dentro de este sector que es tan importante para la economía paraguaya y también interesante para empresas alemanas, corporaciones que se pueden hacer en este ámbito. Entonces, en este sentido, stage is yours. Por favor, esperamos tu presentación. Sí, muy buenos días. Gracias, Tim, por la cordial invitación a participar de este webinar. Me parece una oportunidad muy importante compartir con todos los invitados, exponer un poco las oportunidades, por un lado las carencias de nuestros sistemas, los problemas que tenemos, pero justamente transformar esas carencias y problemas en oportunidades de inversión y oportunidades de emprendimiento a nivel público, a nivel privado, a nivel de PP, etcétera, en distintas modalidades. Querría compartir ahora voy a comenzar con la presentación. Si me pueden habilitar, por favor. No pueden iniciar. Sí, No estoy pudiendo compartir la pantalla para iniciar la presentación. Ok, entiendo. Voy a ver dónde... ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. ¿Pueden ver todos ahí? Ok. Sí. Bueno, la idea de este webinar es repasar el panorama actual del Paraguay en el sector, en todo lo que compete a energías. Como ya decía recién, verificar un poco los problemas que tenemos, las carencias y traducirlas estas en oportunidades. Con Itaipú, Yacyretá y Acaraí, Paraguay es uno de los mayores productores de energía con tecnologías limpias en el mundo. La energía eléctrica es un recurso sustentable de producción nacional y está disponible para las necesidades del país. La energía eléctrica es, sin embargo, uno de los recursos y es uno de ellos y no es el que más estamos consumiendo. ¿Cómo hacemos el uso de la energía? Bueno, de cara a los desafíos futuros en materia de energía, la información de esta lámina es muy importante. No es una lámina muy actual, es la que se cuenta datos más o menos actuales del Viceministerio de Minas y Energía, pero seguramente hay datos un poco más actuales, pero la situación no ha cambiado tanto, ¿verdad? Como podemos ver en esta lámina, el aprovechamiento de los recursos que hemos estado dando durante las últimas 3 décadas puede ser y debe ser mejorado. Tenemos una gran dependencia, como se ve, de la biomasa, principalmente de bosques naturales. Eso es no reforestado. Es la franja roja que se ve en ese gráfico.
Por otro lado, consumimos combustibles derivados del petróleo, que el 100% es importado. Esa es una fuente de energía cara, no limpia y no renovable. El consumo se ve en básicamente el 15% está destinado principalmente basado en la electricidad, principalmente para uso doméstico y comercial. 48% es biomasa, que se destina a grandes industrias. ACEPAR fue durante mucho tiempo un gran consumidor de biomasa. Y hoy en día el consumo de biomasa está orientado a la pequeña y mediana industria y al uso doméstico, pero es una gran fracción de consumo. Y por último, como decía, hidrocarburos, un 37%, o sea, somos bastante dependientes de un recurso que es importado y estamos usando principalmente para el transporte y también para uso doméstico y comercial en la industria y en el Desde el inicio de la operación de la central de Itaipú, allá por el 83, se vio un aumento en la producción de la energía eléctrica, pero esto no hizo que la producción de energía a partir de la biomasa disminuyera. O sea, se siguió consumiendo biomasa a pesar de tener disponible energía eléctrica. En síntesis, ¿qué hay que hacer? Necesitamos una política de aprovechamiento estratégico de la energía eléctrica, de aprovechamiento estratégico, priorizando su uso antes que el uso de la leña, antes que el uso del carbón y derivados del petróleo. Hace varios años se hablaba, por ejemplo, de potenciar el crecimiento industrial con la energía disponible, pero lastimosamente nunca se llegó a concretar tampoco una política industrial en este sentido. Actualmente nos encontramos trabajando en una política de desarrollo industrial en el Ministerio de Industria y Comercio y que ésta esté en consonancia con los últimos desarrollos, no solamente tecnológicos en cuanto a energías renovables, sino también con los recursos que hoy tenemos en abundancia en el Paraguay. En esta lámina, por ejemplo, tenemos una comparación de la disponibilidad de energía clasificada versus nuestro consumo. Se nota una gran discrepancia entre lo que tenemos y lo que usamos. Somos uno de los mayores productores de energía eléctrica. Es más, somos exportadores, pero sin embargo, lo que menos consumimos es la energía eléctrica. Hoy se habla de consumir más energía eléctrica. Cuando se habla, por ejemplo, de la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, expertos, la prensa y mucha gente están analizando de qué manera podemos consumir toda nuestra energía. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta estrategia. No solamente por no querer vender al Brasil, por ejemplo, la energía, debemos empeñar gran parte de nuestra disponibilidad energética a nuevos proyectos que pongan en peligro la cobertura de nuestra demanda. O sea, hay que sí desarrollar el consumo para producir el desarrollo energético, pero siempre con cuidado y manteniendo el ojo en la balanza y ante todo en la proyección de consumo y de producción. No se está teniendo en cuenta hoy, por ejemplo, que la energía eléctrica pasó de ser un recurso abundante a ser un recurso que tiene un límite. ¿Por qué decimos que tiene un límite? Bueno, el consumo de la energía eléctrica tiene un aumento anual en el orden del 6 al 9%. Varía mucho dependiendo de los años, dependiendo también de hay varios estudios con discrepancias. 9% de incremento en el consumo anual. ¿A qué equivale esto? Esto equivale a un incremento anual
de la demanda de potencia instalada en los últimos años mayor a 110 megawatts. O sea, si nosotros, con el aumento que venimos en las últimas décadas de consumo, quiere decir que nosotros tenemos que ir, o sea, vamos consumiendo de nuestra potencia instalada a disposición, vamos consumiendo cada año 110 megawatts más cada año. En estas circunstancias se proyecta un incremento también anual de la demanda de potencia instalada para la próxima década entre 150 y 200 megawatts. Eso quiere decir que proyectando estos valores, se estima que la oferta de energía se va a igualar con la demanda allá por el 2025, 2030 más o menos. El caso más pesimista es 2025, hay otros casos más optimistas, 2030, hay otros que dicen 2035. Son esas diferencias de más o menos 5 años. Para mí no es significativo, o sea, yo no quiero polemizar aquí porque el tiempo que tenemos de todas formas para cualquiera de esos casos es poco para comenzar a implementar, a proyectar nuevos escenarios de disponibilidad de energía. ¿Por qué hablo de todo esto, de disponibilidad de energía? Bueno, tenemos que revisar un poco nuestro activo energético actual. Tenemos, por ejemplo, Itaipú, cuya potencia nominal, hablo de potencia nominal porque no siempre usamos el total, el 100% de la potencia nominal de Itaipú es de 14.000 megawatts, cuya mitad correspondiente, el 50% al Paraguay, equivale a 7.000 megawatts. Lo mismo pasa con Yacyretá, de la nominal de 3.200, el 50% que le corresponde al Paraguay es una potencia nominal de 1.600 megawatts. Con Acaraú sí es 100% paraguaya, pero la potencia es bastante menor, es de 210 megawatts, que bueno, y en total suman, nuestro activo actual hoy de energía eléctrica es de 8.810 megawatts nominal. Bueno, hablamos, como ya decía, hablamos de un posible déficit energético a partir del año 2025-2030 más o menos. Ante esta situación, nos hacemos la pregunta, por ejemplo, si hablamos de desarrollo industrial para el consumo energético, de energía eléctrica principalmente, se plantea la pregunta aquí, ¿nos convienen las industrias electrointensivas o no? La regla de oro de economía y de administración de empresas, o sea, no hablo aquí de cuestiones energéticas ni nada, simplemente de cuestiones de economía y administración de recursos, dice, cuando un activo es limitado, hay que tener cuidado con grandes gastos e inversiones. Siempre hay que evaluar las ganancias que podrían generar estos gastos e inversiones. En este caso, por ejemplo, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo podríamos evaluar? Bueno, por ejemplo, un ratio muy importante, muy interesante que se puede evaluar es cuántos puestos de trabajo genera una electrointensiva, por ejemplo, o una industria en general, no solo las electrointensivas, versus los megawatts de potencia que demanda esa industria. Entonces, se van clasificando y se va priorizando, por ejemplo, la industria alimenticia necesita cierta potencia instalada, energía eléctrica para sus procesos térmicos, para sus procesos de envasado, etc. Y genera X puestos de trabajo y así sucesivamente. Para la industria agropecuaria en general, la industria mecanizada, la industria automotriz, está la maquila en sus distintos sectores. Bueno, todas esas cosas yo creo que un buen ratio para medir es justamente la cantidad de megawatt
demandado versus puestos de trabajo generados. Hay antecedentes, por ejemplo, de proyectos que se manejaron en cartera hace varios años, en donde demandaban, por ejemplo, más de 1000 hasta más de 1500 megawatts de potencia. Y como veíamos nosotros en nuestro activo energético, si nosotros instalamos una industria electrointensiva que de entrada nos demande 1000 megawatts, nos va a estar quitando una gran tajada de nuestro activo energético, cosa que nos trae el horizonte de déficit no al 2025 ni al 2030, sino nos puede adelantar mucho más. Y lo que tenemos que buscar es justamente alejar esa intersección de las dos curvas de demanda y déficit, demanda y oferta, y que podamos ganar tiempo para implementar nuevos proyectos de generación de energía. Hablando específicamente del potencial hidroeléctrico, esta es nuestra realidad, de qué es lo que nosotros podemos todavía desarrollar en los próximos años. Tenemos, por ejemplo, el potencial hidroeléctrico en ríos de condominio con Argentina. Con Brasil no tenemos nada, según los estudios realizados, pero sí con Argentina, por tener el río Paraná el mayor tramo compartiendo con Argentina, en frontera con Argentina, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de Añacuá, Itacorá, Itacorá, Itatí, que está 44 kilómetros antes de la confluencia con el río Paraguay, el río Paraná con el río Paraguay, y Corpus Christi. Ahora, cada uno de estos proyectos tiene sus implicancias económicas, políticas, tiene sus impactos ambientales, o sea que no es algo seguro de que estos proyectos vayan a realizarse. Ahí están las potencias nominales de cada proyecto, y asumiendo de que la distribución de la energía que vaya a ser generada en cada una de estas centrales sea del 50%, así como se da el caso en los otros proyectos binacionales. Entonces, por ejemplo, Añacuá, de los 270 megawatts de potencia nominal, nosotros vamos a tener acceso solamente a una potencia de 135 megawatts y así sucesivamente. Asumiendo de que nuestro requerimiento de aumentar nuestra potencia instalada de 150 a 200 megawatts por año, Añacuá lo que nos hace es prolongar ese punto del 2025 o 2030, postergar un año más nomás. Para que podamos nosotros, justamente, esta es una equivalencia, simplemente para que tengamos una idea. No todos los participantes están, digamos, muy involucrados en el tema de energía. Muchas veces es difícil dimensionar lo que es 1 megawatt o lo que son 100 megawatts, etc. Entonces, hago una equivalencia aquí de lo que es en qué nos beneficiaría en cuanto a tiempo, a plazo de disponibilidad de energía, por ejemplo, la concreción del proyecto Añacuá, lo mismo para Itacorá, Itatí y Corpus Christi. Todos estos proyectos tienen, como decía, sus implicancias, sus puntos en contra, pero también tiene, obviamente, sus ventajas. Por ejemplo, cada uno de estos proyectos van a ayudar a una regulación también del caudal del río Paraná. Por ejemplo, el Itatí, Itacorá, va a ayudar mucho a regular el nivel de restitución en la central de Acarabé, perdón, de Yacyretá, con lo que en gran medida se puede solucionar los problemas de cavidad, por ejemplo, que tenemos en las turbinas de Yacyretá. Bueno, en cuanto al potencial hidroeléctrico de lo que son ríos internos de propiedad 100% paraguaya, ahí están los posibles proyectos que podemos comenzar. Vamos a comenzar a trabajar justamente. El proyecto de la mecanización de Iguazú
asumiendo unos 200 megawatts de aumento de potencia requerida por año, también nos va a prolongar el horizonte de crisis a un año más. O sea que si juntamos lo de Añacuá con el proyecto de Iguazú, por ejemplo, ganamos 2 años más al 2030. ¿Sí? También tenemos así Acaraú, Mondaú, Ñacundaú, Río Paraguay 1 y 2, que son proyectos más pequeños, en el orden de que nos da un respiro de un año, un poquito más, ¿verdad? Y luego hay otros proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas que totalizan un total de 180 megawatts de potencia instalada. En resumen, ¿cuál es el análisis del potencial energético total, considerando lo hidroeléctrico, lo solar, biocombustibles, etcétera? Centrales hidroeléctricas en ríos de condominio en Argentina, tenemos 2.000 pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, tenemos 1.000 megawatts. También tenemos fuentes renovables como fotovoltaica, biomasa, sustentables. Bueno, y aquí es muy variable, dependiendo justamente de las políticas de desarrollo que podamos implementar a través del Estado, y también dependemos mucho de la inversión público-privada, ¿sí? También la energía nuclear no es una alternativa a no descartar. Hoy en día mucha gente le tiene mucho miedo a la energía nuclear, pero por otro lado, luego de la catástrofe de Japón en el 2011, de Fukushima, toda esta tecnología también hay que resaltar de que se volvió muy segura. Sí es cierto que tiene un gran problema, una gran interrogante. La energía nuclear, los desechos, si bien son en pequeña cantidad, el aislamiento de los desechos nucleares es algo que nosotros estamos escondiendo debajo de la alfombra a nivel mundial sin tener todavía una solución medioambiental. O sea que es algo que la humanidad está dejando para las generaciones futuras. Es un problema todavía sin solución que estamos dejando. O sea que todo eso tenemos que poner en la balanza. O sea, yo no soy un defensor de la energía nuclear, pero también llegado al caso tenemos que considerar poner todos los puntos en la balanza, analizar las emisiones, las bajas emisiones, etc. Y combustibles fósiles, evidentemente, no tenemos en cantidades que se justifiquen su explotación en la situación actual. A modo de referencia, hablando de fuentes renovables, mucha gente se pregunta, bueno, ¿es alcanzable una escala de potencia instalada con centrales fotovoltaicas, por ejemplo, o de otros recursos renovables? Bueno, a modo de referencia, a finales del 2015, a nivel mundial teníamos 227 gigawatts instalados, de ellos 43,5 gigawatts solamente en China, 39,7 gigawatts en Alemania, 34,4 gigawatts en Japón y 25,6 gigawatts en Estados Unidos. Y le siguen Italia y España con valores un poco más pequeños. Bueno, en función a este análisis del escenario actual, querría poner un poco, empezar a hablar de los desafíos, que también son oportunidades. Aquí nosotros debemos buscar nuevas fuentes de generación. Urge, por tanto, un ente planificador que tenga como absoluta prioridad y única prioridad la inmediata planificación de la producción de más energía,
relevando recursos potenciales, elaborando anteproyectos y buscando las fuentes de financiación. Tiene que ser un ente que tenga esa única prioridad y esa única tarea para que estos proyectos de planificación no sean afectados por situaciones puntuales de carácter político o económico que puedan verse afectados o truncados momentáneamente y que tengan que arrancarse nuevamente después de cada crisis. Aquí hay que hacer un lobby permanente para la aceptación social de los proyectos, un lobby permanente para la evaluación económica, para la evaluación socioambiental, medioambiental y por supuesto, una vez teniendo el semáforo verde en todos esos ámbitos, comenzar con el proyecto de lobby financiero. En cuanto al marco institucional, debe existir una instancia superior responsable de las políticas y toma de decisiones estratégicas para la consonancia entre lo que es producción y consumo e inversión. También en cuanto al marco legal hay que trabajar. Es más, creo que este es el primer paso para lograr todo lo anterior. Un marco legal que promueva la inversión privada para la generación y comercialización de energía. Por ejemplo, que pueda prever incentivos, premios o exenciones fiscales, regulación de venta de energía excedentes, todo lo que pueda propiciar la inversión privada en el sector de la energía. Necesitamos un marco jurídico que brinde seguridad a los usuarios. Hablamos mucho nosotros de la seguridad jurídica para atraer inversiones, pero igual de importante tenemos que recordar que es la seguridad energética. Nosotros no podemos pretender que vengan inversiones industriales cuando nosotros tenemos un horizonte de disponibilidad energética segura de 10 años. O sea, acá un proyecto de inversión industrial tiene un horizonte mínimo, pero mínimo de 50 a 70 años. Entonces, no podemos nosotros estar promocionando energía abundante cuando tenemos un horizonte de 10 años de disponibilidad segura. Por eso, seguridad no solo jurídica, sino seguridad energética. Un marco legal, por ejemplo, en cuanto a seguridad energética que estipule, bueno, qué garantías tengo yo como productor industrial o a quién le reclamo si tengo un corte en la provisión de energía eléctrica de 5 horas o de 6 horas o de 12 horas. Esa es la seguridad que nosotros tenemos que garantizar. Necesitamos también crear actores clave para facilitar, por ejemplo, las las iniciativas privadas de distinto porte. Por ejemplo, deben crearse las figuras de un regulador, un generador y un comercializador, con miras tanto al mercado local como el mercado externo. Todo esto, el mejor indicador de éxito de la implementación de un marco legal exitoso, el mejor indicador va a ser que podamos ver la implementación de estas medidas y la concreción de nuevos proyectos de inversión. Por otro lado, tenemos que trabajar en la matriz energética. Debemos depender menos de los derivados de petróleo y de la leña de bosques nativos. Por ejemplo, para eso nosotros tenemos que orientar el consumo residencial y comercial e industrial en función a los recursos y fuentes de energía sustentable que hoy tenemos, fomentando, por ejemplo, instalaciones fotovoltaicas, puede ser en centros
instalaciones fotovoltaicas en centros comerciales, en establecimientos grandes, por ejemplo, como estacionamientos, aeropuertos, supermercados, hospitales, colegios, campus universitarios, edificios públicos. Todos estos predios tienen tanta superficie que no estamos aprovechando, que podemos usar para generación de energía fotovoltaica. En síntesis, debemos lograr una modificación en nuestros hábitos de consumo. Y cuando hablamos de hábitos de consumo, también justamente hablamos de comenzar a hacer un uso eficiente de la energía que hoy tenemos. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de una crisis energética, nos desesperamos y decimos, necesitamos tener nuevas fuentes de generación de energía. Pero ¿cómo estamos usando hoy la energía que tenemos? O sea, nosotros tenemos que tener presente de que un recurso abundante que hoy es la energía eléctrica, de un día para el otro va a pasar a ser un recurso limitado o escaso. Entonces nosotros tenemos que administrar, tenemos que ser conscientes de un buen uso de la energía eléctrica desde ya. Porque hablamos de un cambio de hábitos. Nosotros ahora con el tema de la pandemia podemos notar lo difícil que es implementar nuestros nuevos hábitos, cambiar los hábitos de la población. Entonces no es algo que se logra en una cuestión de semanas o de meses. Más todavía si no es algo de vida o muerte, si no es algo simplemente de incomodidad que va a ser vista en forma gradual. Entonces es algo en lo que nosotros ya tenemos que trabajar a nivel de información, a nivel de educación, etc. Bueno, seguimos en lo que refiere más de lo que es el ajuste de la matriz energética. No podemos dejar de mencionar, por ejemplo, la promoción del transporte eléctrico. Sin ir lejos, ni mencionar desarrollados, podemos hablar de países de la región en donde ya dieron sus primeros pasos concretando los primeros proyectos de transporte eléctrico público e individual. Tenemos, por ejemplo, el caso de Uruguay. Hay una hoja de ruta que ya comenzaron en el año 2012 con justamente el marco legal que posibilite, por un lado, la investigación, desarrollo, inversiones, proyectos de cooperación. Y en el 2017 ya se vieron instaladas las primeras unidades a nivel piloto de transporte público. Ya tenían instalada en el 2017 una ruta eléctrica, por ejemplo, etc. En el caso de Chile, por ejemplo, ya se cuentan con muchas unidades de transporte público eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo podemos comenzar nosotros aquí? Justamente en el transporte eléctrico público. No hablo solamente de buses, sino también en los taxis, que ya se ven algunos híbridos, pero tenemos que fomentar también el uso o la implementación de vehículos 100% eléctricos. Podemos también pensar en la industria automotriz y de ensamblaje que hoy tenemos desarrollada ya bastante avanzada en Paraguay, en donde podemos comenzar a pensar en proyectos de inversión en la fabricación de componentes para vehículos eléctricos que vayan a ser comercializados, vendidos no solamente aquí en Paraguay, sino en toda la región, todo el Mercosur, por ejemplo. Fabricar, por ejemplo, los componentes, las placas, cables que hoy ya estamos haciendo, de hecho, para vehículos a combustión interna. Migrar o incluir en el portafolio todo lo que es la elaboración de esos componentes para vehículos eléctricos no es un gran desafío, pero sí va a propiciar, va a disminuir de alguna forma lo que es el costo de vehículos eléctricos, en este caso para la región.
por ejemplo, la producción de baterías también para productos eléctricos, perdón, para vehículos eléctricos. No hablo solo de baterías grandes, de gran potencia como para buses. Podemos comenzar con la producción de baterías para bicicletas eléctricas, motos eléctricas, luego pasar a baterías más grandes como para vehículos individuales, utilitarios, etc. Bueno, seguimos con los desafíos. A nivel industrial, nosotros tenemos que promover, tenemos que buscar el desarrollo de la industria sustentable y energéticamente eficiente. Esto es muy importante, el uso eficiente de la energía. Otro de los desafíos es la reducción de pérdidas, principalmente en las redes de transporte de energía eléctrica. Nosotros hablamos, hay pérdidas técnicas y no técnicas. Las técnicas se refieren a las pérdidas que sí o sí se tienen en las redes de transmisión y de distribución. Por cada metro y por cada kilómetro de transporte de energía, por una regla física, hay pérdidas de energía que no se pueden evitar, pero sí se pueden disminuir teniendo una red de transmisión y distribución eficiente y renovada, ¿verdad? Esas son las técnicas. Las no técnicas son, por ejemplo, las conexiones clandestinas, etcétera, que también representa un gran número. Como estamos, por ejemplo, datos que vi publicados justamente por la ANDE, en el 2006 estaban las pérdidas en el orden de 34%. Y en el 2019 trabajaron hasta el 2019, consiguieron bajar al 24%. Para tener una idea del valor promedio de las pérdidas en redes de Latinoamérica, por ejemplo, el promedio es del 17%. O sea que nosotros seguimos bastante muy por encima de lo que es la de lo que es la pérdida promedio. No vamos a llegar a cero, no podemos pretender eso. Es utópico, pero sí podemos apuntar a un 17%, ¿por qué no? ¿Por qué no apuntar incluso a un 15%? Pero justamente hay que trabajar. No digo que no se esté trabajando, pero hay que llevar más adelante estas tareas. Ante todo con las conexiones clandestinas y la renovación de las redes de distribución. Las pérdidas según informes de ingenieros de la ANDE, las pérdidas de la ANDE suman más de 144 millones de dólares, según un artículo que salió allá por el 2018. Bueno, seguimos en el orden de 27%. Bueno, justamente es un trabajo que hay. ¿Cuánto cuesta el 1% de pérdida de la ANDE? Esto equivale a 154 gigawatt hora por año, lo que cuesta a la ANDE y a todos nosotros 4,5 millones de dólares en un año. Eso es solo el 1%. Nosotros tenemos 24. Esto nos dice que igual de importante que construir nuevas fuentes de generación es también reducir las pérdidas de la ANDE. ¿Sí? En total, las pérdidas de la ANDE, técnicas y no técnicas, ascienden a 100 millones de dólares por año, por lo menos. Entonces, estos 100 millones de dólares, para tener una idea de qué podemos hacer con esos 100 millones de dólares, si podemos ahorrarnos, podemos dejar de perder en un año, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, desde el punto de vista energético? Por ejemplo, en Chile hay una central fotovoltaica que se construyó, la central Pampa Norte, de 80 megawatts de potencia instalada a un costo de 150 millones de dólares, para que tengamos una idea. Con menos de la mitad
de nuestras pérdidas anuales, se tiene un parque como el Nonogasta en Argentina, de 35 megawatts, que costó 40 millones de dólares. O aún con menos, un proyecto como el South Hill, también en Argentina, con 22,5 megawatts de potencia instalada, de 30 millones de dólares. Estas son comparaciones que a nosotros nos ayuda a poner en la balanza, bueno, cuán importante es trabajar en las pérdidas de las redes de distribución y de transporte, de transmisión, ¿sí? Y bueno, ¿qué significado tiene desde el punto de vista energético esos 100 millones de dólares que perdemos cada año? Bueno, como conclusiones finales, podemos decir que la seguridad de la disponibilidad energética en el largo plazo, la planificación estratégica con una mirada visionaria, integral, participativa con el sector privado. Cuando hablamos de seguridad de la disponibilidad energética, justamente es muy importante pensar, porque cuando nosotros hablamos de la implementación de proyectos privados de producción de energía eléctrica a menor escala de lo que es Itaipú, Yacyretá, incluso Acaraú, lógicamente el costo de la energía va a ser bastante más elevado que el costo de lo que nos vende Itaipú. O sea, emprendimientos de menor porte no van a poder competir en precio con lo que es Itaipú o Yacyretá o Acaraú. O sea, va a tener un costo mayor. Entonces, la pregunta que la gente se hace normalmente es, bueno, pero ¿por qué teniendo Itaipú, Yacyretá, Acaraú, por qué vamos a tener que pagar un costo más elevado de la energía? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar un poquito más de aquí a 10 años. Estos proyectos no se hacen de un día para el otro. La construcción lleva normalmente 1 año o 2 para proyectos fotovoltaicos. Si son proyectos hidroeléctricos, estamos hablando de 5 años. Para proyectos pequeños, para proyectos grandes como Añacuá, Itatí, Itacorá, estamos hablando de mínimo de 10 años. O sea que, ¿por qué pagar más? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos pagando para no depender exclusivamente de estas centrales hidroeléctricas que hoy tenemos, no depender exclusivamente, sino tener otros recursos. O sea, estamos invirtiendo en lo que es la seguridad y la disponibilidad energética a largo plazo. Otra conclusión final es, por ejemplo, el desarrollo del país. No debe limitarse a un simple continuismo de lo que se vino desarrollando en las últimas décadas. O sea, no tenemos que seguir en la misma curva de lo que son las últimas décadas, sino que tenemos que apuntar hacia arriba. Los tiempos corren cada vez más rápido, la demanda va a ir aumentando cada vez más. Si nosotros hablamos de desarrollo industrial, la demanda va a ir creciendo y la población misma va creciendo. Entonces no podemos seguir parados en una misma recta de proyección, sino tenemos que subirnos a una curva que apunte hacia arriba en una proyección en las próximas décadas. Tampoco podemos limitarnos en lo que es la comercialización y la producción de energía eléctrica a lo que es la capacidad de gestión de la ANDE. La ANDE tiene cierta capacidad. Durante muchos años la ANDE fue la entidad pública más eficiente, pero tenemos que reconocer todos aquí de que hoy en día esta administración tiene serias deficiencias. Tenemos que hacer abrir y poner sobre la mesa la necesidad de que la comercialización de la energía y la producción de la energía pueda verse en un marco privado, por ejemplo, de subastas
de energía de acuerdo a los picos de consumo en hora versus disponibilidad de energía, etc. Estas cosas no pueden verse en manos del Estado, en donde hoy en día el mercado energético es tan dinámico, que depende de los precios varían con las horas, o sea, y se puede decir tal vez mucho más volátil que lo que es el mercado del petróleo. También se debe posibilitar que la energía siga constituyendo un factor clave en el desarrollo del país. Yo siempre veo el tema de la energía, de la generación de energía, como un cuarto pilar de la energía, de la economía paraguaya. Los tres pilares que hoy existen son el ganadero, con la exportación de la carne, etc. Luego el tema de las plantaciones, principalmente el de la soja, es el segundo pilar. El tercer pilar es el inmobiliario, que se dio justamente a raíz de que no hay alternativas de inversión seguras, entonces la gente invierte en las construcciones, en la construcción de muchos edificios, la mitad de ellos están casi vacíos. Entonces quiere decir que hay necesidad de una diversidad de inversión. Y una de las, por ejemplo, el mismo orden de inversión que se está haciendo en el sector inmobiliario puede darse, por ejemplo, en proyectos de generación de energía eléctrica. Otro desafío es, por ejemplo, una política de Estado consensuada, y al hablar de consensuada digo con todos los partidos políticos, los sectores, los actores del sector energético, tanto consumidores, sindicatos, etcétera, un consenso que dé continuidad a las acciones, a las semillas que se siembren hoy y que tengan una proyección de largo plazo durante varios periodos de gobierno. En estas condiciones, Paraguay podría ser el número 1 en el desarrollo económico verde. Ya tenemos gran parte del trayecto recorrido para ser el número 1 de productores de energía verde. Somos uno de los mayores y tenemos todo para poder destacarnos, seguir destacándonos en las próximas décadas en esto. Así como Costa Rica, por ejemplo, vende una imagen país verde, ecologista. Suiza durante mucho tiempo vendió una imagen país de centro financiero, de seguridad financiera. Bueno, nosotros podemos vender una imagen de desarrollo económico verde. Y eso tiene, lógicamente, impactos muy positivos para todo lo que es inversión y desarrollo. Los desarrollos sustentados con voluntad política y un alto dinamismo en la toma de decisiones acordes a la urgencia también es una conclusión muy importante que quiero resaltar aquí. Me pregunto si todos estos desafíos, estamos hablando de una utopía, si es una misión imposible. Bueno, yo creo que no. Mirando un poquito atrás de todos los desafíos que hemos vencido en lo que es la historia de nuestro querido país, déjenme recordarles que en agosto de 1966, hace más de 50 años, que iniciaba en medio del monte de Alto Paraná, de 300 kilómetros de Asunción, en donde nada había, se iniciaba una obra emblemática para el Paraguay. Ya en 1961 habían empezado con los proyectos. La gente cuestionaba qué se va a hacer una central hidroeléctrica ya a 300 kilómetros de lo que es Asunción, que es el centro de consumo. Bueno, hoy vemos que sin esto es una pieza clave para lo que fue el desarrollo del país. Al principio, cuando se estaba construyendo esta central, nuestra demanda nuestra necesidad de potencia rondaba por el 10% de lo que era la potencia instalada de Acaragüe. Hoy en día nosotros estamos muy por encima de todo esto. O sea que las proyecciones no nos tenemos que dejar encandilar por lo que son
las situaciones presentes y sí tenemos que abrir los ojos a una proyección realista a los próximos 50 o 100 años. Por eso yo digo que no es misión imposible todos estos desafíos que nosotros tenemos. ¿Y por qué? Porque Acaraú no fue una casualidad, no fue algo puntual. No fue solamente hicimos los primeros, la primera central de Acaraú, sino que repetimos una gran hazaña, incluso mucho mayor, en Itaipú. Por ejemplo, ahí la imagen que vemos, donde era monte, donde era un lugar totalmente inhóspito, ni siquiera habían rutas. Se empezó a construir lo que fue en su momento la central hidroeléctrica más grande del mundo. Yo recuerdo cuando se hizo la voladura del muro de contención en el canal de desvío que estamos viendo acá. Esto parecía una cuestión de ciencia ficción, parecía una película de ciencia ficción que se transmitió por televisión en todo el mundo. En esa época no había internet, no había celulares, pero con todo eso, esto se transmitió en vivo por televisión en todo el mundo. Y esto era en la frontera entre Brasil y Paraguay con ingenieros paraguayos. Hoy en día, esto es un emblema, un ícono del desarrollo de la ingeniería y de la industria. No es solo que duplicamos, sino que triplicamos, o sea, repetimos varias veces estas hazañas y que hacer varias veces más lo que ya hicimos 3 y más veces, para mí no, absolutamente no es una misión imposible. Esa simplemente es la reflexión con que yo quería cerrar mi presentación y agradezco desde ya la... Bueno, señor Crouch, muchísimas gracias por esta presentación. Vamos ahora a abrir las preguntas que le hicieron durante toda esta presentación que tuvimos. Notamos que hay algunas acotaciones principalmente dentro de lo que estaba diciendo y no queremos dejar de mencionar eso. Por ejemplo, se habla un poco de demanda de potencia en punta o que tenemos que constituirnos con nuestros bajos impuestos en un motor de generador de energía y elaborar un estudio del potencial biomásico en Paraguay, que son acotaciones, ¿verdad?, que vinieron por parte de los representantes que están conectados ahora en este webinar. Hay una pregunta principal acá que dice, ¿cuáles son los desafíos con el tratamiento de residuos o recambios de los automóviles eléctricos? Ok. En cuanto a, vayamos a la primera pregunta o el primer punto que mencionaste, o uno de los que pude anotar, de lo que es la demanda de punta, justamente estos proyectos de menor porte, tanto de energía, o sea, ya sea menor porte de distintas tecnologías, ya sea fotovoltaica, solar térmica, biogás, biomasa. Estas pueden ser centrales eléctricas que puedan cubrir la demanda de punta con un impacto bastante interesante que pueda darse, por ejemplo, en lo que es un tema actual hoy en la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Si es que hablamos de la potencia contratada, o sea, muchas veces nosotros sacamos un número de la potencia contratada que vamos a necesitar, pero es por una punta de consumo que tenemos en unas pocas horas del día. Y nosotros logramos no depender de Itaipú y de Yacyretá para las generaciones de punta, podemos
tener totalmente otros números y totalmente otro escenario en cuanto a la negociación, por ejemplo, en cuanto a la revisión del anexo C. En cuanto a biomasa, sí se está trabajando en hacer un balance, o sea, ya hay datos de biomasa y lo que arroja es un desarrollo bastante incipiente, todavía es muy poco lo que es biomasa, hablando lógicamente de biomasa sustentable. No hablo definitivamente de biomasa proveniente de bosques nativos. O sea, la biomasa de bosques sustentables se debe dar en un marco de posibilidad de reforestación. O sea, hay un marco legal ya definido hace unos años, incluso están empezando a haber créditos orientados a proyectos de reforestación, porque tenemos que saber todos de que un crédito para un proyecto industrial que exija un retorno de capital de 5, 10 o 20 años, no es aplicable a un proceso de reforestación en donde muchas veces el plazo de retorno va desde 20, 30 o 50 años. O sea, son plazos totalmente distintos y condiciones totalmente distintas que nosotros necesitamos para lo que es el financiamiento de este tipo de proyectos. En cuanto a las baterías, el tema de recambio de las baterías de los vehículos eléctricos, bueno, esa es una tecnología nueva. Nosotros no podemos decir que nadie puede asegurar que la vida útil de una batería de un vehículo eléctrico es de 10 años, cuando no hace todavía 10 años que estamos produciendo baterías eléctricas a nivel mundial con las tecnologías que hoy están saliendo al mercado. O sea, sí estamos produciendo baterías, en el mundo se están produciendo baterías, pero con otras tecnologías que fueron mejorándose, lógicamente, fueron migrando a otras tecnologías. Bueno, no hay una experiencia tan larga que nos permita consolidar esa curva de vida útil, pero si nosotros hablamos de una vida útil hay algunos que dicen 7 años, 8 o 10 años, otros dicen 15 años, lo que sí es factible que tenemos que pensar es la posibilidad de, si hablamos, por ejemplo, vamos a fijar un promedio de 10 años de vida útil de la batería. A los 10 años yo tengo que cambiar la batería de mi vehículo por una nueva, y no quiere decir que esa batería ya no sirva. O sea, esa batería puede reciclarse, ya sea para el uso en vehículos también, tal vez de porte más pequeño, con una demanda menor de potencia, pero también puede utilizarse como baterías, como almacenamiento de energía para casas o para oficinas. O sea, se pueden encimar, por ejemplo, 2 o 3 o 5 baterías usadas, reacondicionadas de vehículos para justamente almacenar energía, que otra vez vuelvo a lo que es el mercado dinámico de energía. El día en que yo pueda comprar energía para mi casa o para mi oficina a una hora en donde el kilowatt hora sea más barato, por ejemplo a la noche en horas de bajo consumo, puedo almacenar esto en esas baterías y usarlas en horas del día. O sea, son caminos que se están abriendo. Lógicamente, llegado el momento en que estas baterías lleguen a cumplir su vida útil, va a ir generándose también un mercado y una industria del reciclaje de baterías eléctricas. Y no quiero saltar las preguntas, pero creo que está muy relacionado un poco esta pregunta con lo que estaba hablando sobre el tema de biomasa. Y dice, respecto a las centrales de biomasa, la mayoría que me tocó visitar son centrales de biomasa para energía térmica. ¿Los valores presentados en megawatt de energía eran eléctricos o incluía lo térmico? No sé si me
repetir la pregunta, la última frase, sí, por favor? Sí, los valores presentados en megawatt de energía, si eran eléctricos o incluía lo térmico, respecto a las centrales de biomasa que le Sí, tocó visitar en las centrales de biomasa. esos valores son todos los de aquella lámina que yo había, me imagino que se refieren a la primera, se refiere a la primera lámina que fue en donde esos estaban expresados en toneladas equivalentes de petróleo, porque es un proyecto que se hizo en función al consumo de petróleo y se hizo el equivalente al consumo, o sea, equivalente de petróleo en cuanto al consumo energético o sea, energía eléctrica, leña, gas, licuado de petróleo, etc. O sea, de todo eso está expresado en toneladas equivalentes de petróleo. Ok. En cuanto a lo que es centrales térmicas de biomasa, por ejemplo, aquí se están viendo en la región, no hablo solo de Paraguay, se está viendo bastante, se está usando, se están creando centrales térmicas de biomasa usando pellets y chips de madera reforestada, y se está trabajando mucho en lo que es la eficiencia del quemador de esas centrales térmicas. O sea, hay incluso procesos térmicos industriales, por ejemplo, en la industria, en los silos para el secado de la soja, por ejemplo, o en la industria yerbatera también para el secado de la hierba. Se está trabajando mucho en la optimización del diseño, en el diseño de los quemadores para poder migrar de lo que es el secado de las semillas de soja o de la hierba que se hacía antes, hasta incluso se sigue haciendo hasta hoy en varios lugares con leña, a raíz de la escasez de leña y del costo económico y socioambiental. Se está migrando a la utilización de pellets y de chips, con lo que se está consiguiendo un uso mucho más eficiente de la biomasa. Ok, vamos a la próxima pregunta. Dice, si hay demanda, seguro que va a haber producción de energía. Con un crecimiento vegetativo en donde más del 70% es consumo domiciliario y menos del 7% es industrial, ¿no va a ser factible introducir nuevas fuentes de generación eléctrica? Creo que primero se debe incentivar la industrialización y luego vendrán las inversiones en generación. Es una acotación que hace. Sí, yo estoy muy de acuerdo, por eso justamente mencionaba en la presentación de que nosotros en el Ministerio de Industria y Comercio estamos trabajando en el desarrollo de una política industrial que promueva, por un lado, un desarrollo industrial sustentable y, por otro lado, un consumo eficiente. O sea, nosotros cuando hablamos de usar toda la energía de Itaipú, por ejemplo, un factor muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿para qué vamos a usar toda la energía que nosotros tenemos todavía? Vamos a usar la energía para prender más focos, para prender más aire acondicionado, para enfriar más cerveza, por ejemplo, o vamos a usar la energía para producir. O sea, aquí es muy importante, por eso yo decía, el desarrollo de la energía, de la industria limpia y eficiente, y también el cambio en nuestros hábitos de consumo. O sea, no tenemos que enfocarnos simplemente en promover el consumo a nivel residencial y comercial, porque tengamos nosotros un superávit en este momento de lo que es energía eléctrica, sino que tenemos que ese activo que todavía tenemos, ese superávit que todavía tenemos nosotros de energía eléctrica, tenemos que poder usar en producción sustentable, industrial, en generar capital para poder hacer nuevos proyectos de generación de energía eléctrica y proyectos de educación, información y de promoción de un consumo eficiente de la energía. O sea, hay varios frentes en los que hay que
trabajar. La próxima pregunta dice, ¿la energía fotovoltaica en todos los países que la han adoptado a las condiciones actuales de tecnología disponible sin subsidio estatal no son rentables? ¿Para qué entonces proponerlo aquí? Bueno, no es que no sean rentables, sino que necesitan justamente la situación, si no hubiesen subsidios o algún tipo de incentivo, la situación sería como la que hoy nosotros estamos viviendo en Paraguay. No se están dando, o sea, hay una ley de promoción y de uso y transporte de energías renovables que rige desde el 2006, la ley 3009, que aún así, en vigencia de esta ley, todavía nosotros no tenemos absolutamente ni un solo proyecto de inversión de energía renovable instalado en Paraguay. Quiere decir que esa ley no funciona. Hay un proyecto de ley que está ahora en tratamiento en el Congreso, que tenía que haber tratado en noviembre, en diciembre, antes del receso parlamentario. Lastimosamente no fue tratado el proyecto de ley. Tiene sus puntos objetables también, pero y se está revisando incluso todavía, creo que la ANDE está revisando todavía también ese proyecto de ley para mejorar en distintos aspectos. Pero es necesario que haya en todo el mundo, se vio esa necesidad de ayudar a la implementación de energías renovables para poder tener otras alternativas. O sea, hoy en día no es económicamente rentable porque la energía eléctrica todavía es barata. Pero en el momento en que a nosotros nos empiece a faltar energía, el precio de esa energía va a subir y nosotros nos vamos a encontrar con la situación de que no tenemos ninguna alternativa de generación. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que hacer varios años antes, ir implementando, construyendo proyectos nuevos que nos den alternativas de generación, cosa que no tengamos que quedarnos encasillados con la única alternativa después de ser exportadores, de un día para el otro pasar a ser importadores de energía. O sea, nosotros tenemos que buscar nuevas fuentes de generación. No podemos limitarnos y decir, no, hoy tenemos energía y cuesta tanto, y una fotovoltaica es muy cara y no tiene sentido que paguemos. O sea, nosotros tenemos que pensar en lo que justamente lo que decía hace rato, seguridad energética, seguridad de la disponibilidad energética a largo plazo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, el tema del transporte público eléctrico pasa por una reingeniería del sector transporte. Hoy en día, el ineficiente sistema movido a hidrocarburos es subsidiado por el gobierno. Sí, como en todas las decisiones, implementar una política, o sea, no es una cuestión meramente técnica, también tiene un gran componente político y social. Y el caso de la energía eléctrica aquí, y más todavía orientado directamente a lo que es transporte público eléctrico, tiene es un tema muy sensible. No es simplemente poner las estaciones de carga, los enchufes e importar las unidades eléctricas. O sea, tiene que haber un acompañamiento, un apoyo político, tiene que haber un apoyo social, y para que ese apoyo social se vea, se concrete, tiene que estar a disposición la información, o sea, la gente tiene que poder manejar la realidad de lo que justamente el panorama energético actual de nuestro país, que es justamente lo que estamos exponiendo en este caso
en este momento y saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Está un poco vinculado a la pregunta anterior. Bueno, ¿por qué invertir en fotovoltaica? ¿Por qué invertir en transporte eléctrico? O sea, no es lo más barato, pero nosotros tenemos que pensar en el futuro. No podemos ignorar una realidad y dejarles el problema a las próximas generaciones sin ninguna solución, ni siquiera sin haber plantado la semilla. Entonces, en todo el mundo las energías renovables tuvieron algún tipo de apoyo, algún tipo de subsidio, algún tipo de premio o incentivo. O sea, aquí en Paraguay no va a ser la excepción. O sea, nosotros tenemos que pensar, tenemos que aceptar la realidad de que sin un tipo de ayuda que pueda igualar lo que es la oferta y el precio final de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables más pequeñas, tiene que haber alguna forma de compensación y para que podamos hablar de un futuro energético a mayor, de largo plazo. Aquí hay una pregunta, son varias preguntas en realidad bastante largas, voy a tratar de hacerlo en partes para que para que tenga la posibilidad de responder. Dice, se menciona la potencia instalada en las grandes centrales. Para el consumo interno y lo disponible a la comercialización se debe descontar el consumo propio, las reservas de generación de seguridad. Hoy el caudal del río Paraná está en alrededor del 50%. ¿Cuál es la verdadera disponibilidad de este caso? Bueno, en este caso, hasta el momento, o sea, no hay un superávit de caudal, evidentemente, pero en este caso todavía no está siendo afectada la producción de energía en Itaipú. Las imágenes que nosotros vemos del río Paraná con el cauce casi seco se debe justamente a la regulación del agua en Itaipú y también en mayor medida en las centrales hidroeléctricas aguas arriba de Itaipú que tiene Brasil en afluentes del río Paraná, que a raíz de las sequías están justamente regulando la cantidad de agua para que no les falte agua en el embalse y poder mantener la cota mínima necesaria para esa potencia. O sea, en el caso de Itaipú hay un factor de seguridad que nos permite producir incluso más energía, muchas veces la famosa energía excedente de la que se habla tanto en torno al tema del anexo C del Tratado de Itaipú, de la contratación de potencia, etcétera, que es un excedente que tenemos, bueno, porque llovió, hay mucha agua, se puede elevar la cota. En este caso, obviamente, al día de hoy, por las sequías que hay en la cuenca norte del Paraná, no podemos, seguramente no vamos a tener excedentes en esta época, pero el embalse de Itaipú es tan grande y la cota, el orden de cota de Itaipú es tan grande que el nivel de variación es ínfimo, ¿sí? O sea, hay reservas, por ejemplo, seguramente los vertederos de Itaipú hoy están cerrados, justamente estamos nosotros administrando el agua, es como una caja de ahorro que nosotros tenemos y en épocas de ingresos cero o casi cero, entonces lo que hacemos es cerrar el vertedero, cerrar la fuente, cerrar los egresos, gastar menos y destinar todas las reservas a lo que es generación. Estamos administrando el agua y están haciendo lo mismo las presas que están instaladas aguas arriba en la cuenca del Paraná, aguas arriba de Itaipú. Ese es el motivo por el cual el lecho del Paraná
aguas abajo de Itaipú se ve bastante seco. La misma pregunta se podría trasladar a Yacyretá, que está aún aguas abajo de Itaipú, que sigue generando, pero justamente, o sea, nadie sabe también cuánto se va a prolongar esta situación de sequía, y por eso hay que ver, o sea, hasta qué punto va a llegar un momento en que seguramente el nivel de los embalses va a bajar, perdón, y seguramente no se va a poder llegar a generar la potencia nominal. Ujú. Después dice, ¿cuáles son los plazos de construcción de las grandes centrales como la de Corpus o etcétera? Bueno, si nosotros hablamos un poco de la experiencia de lo que fue Itaipú, Itaipú comenzó a construirse en el 73. Lo que fue solamente la aprobación del crédito llevó como 5 años. Una aprobación a través del Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo un lobby inicial durante 3 años, luego fue rechazado y luego un segundo intento, 2 años creo que, y ahí se consiguió liberar el crédito. Estamos hablando de 5 años solamente de lo que es la búsqueda de crédito. Si eso se puede hacer hoy en día más rápido o más despacio, es difícil decir porque depende mucho también de las implicancias socioeconómicas, qué impacto social y ecológico puede tener un proyecto así, cosa que el banco, o sea, los bancos que financian este tipo de proyectos, no hablo solo del BID, sino en general, tienen una mirada hoy miran con lupa todo eso, ¿no? Todo lo que es la confección del proyecto, o sea, lo que es anteproyecto, hay que darle unos 2 a 3 años a nivel de anteproyecto, y lo que es proyecto a proyecto ejecutivo, estamos hablando de 5 o 7 años. O sea, un proyecto como el de Corpus, por ejemplo, yo le pondría un plazo mínimo de necesidad entre proyecto de 5 a 7 años y construcción propiamente dicha, otros 5, 7, 8 a 10 años. O sea, porque una vez que está el anteproyecto, hay que hacer prospecciones topográficas, hay que hacer hoy en día audiencias públicas, hay que hacer estudios medioambientales, cosa que antes la cuestión medioambiental no se veía mucho. O sea, en Itaipú, si bien es cierto, trabajó mucho en la minimización del impacto en cuanto a fauna y flora, era más fácil inundar hectáreas y hectáreas de terreno que lo que es hoy. Hoy en día, si nosotros queremos hacer una presa de Corpus Christi, por ejemplo, nosotros vamos a tener que inundar hectáreas que hoy se están utilizando para la producción de soja, arroz. Tenemos que competir también económicamente con lo que hoy se está produciendo en esa superficie en la industria agrícola. Tenemos que poder competir en lo que podría ser generación de energía eléctrica. O sea, ahí hay una viabilidad económica, no depende solamente del retorno y de la TIR y el BAN, sino que también de una competencia por, bueno, quién paga más por esas hectáreas que nosotros inundaríamos. Entonces, las cosas, o sea, un proyecto de envergadura como Itaipú ya no existe, ya no hay condiciones topográficas ni hidrológicas que permitan la de Corpus. Un proyecto como Corpus puede ser, pero como digo, se requiere tiempo y se requiere mucha voluntad política y social. Señor Crouch, hay más preguntas que la gente todavía está haciendo, pero nos pasamos un poco con el tiempo, así es que sí, lo que queremos hacer es siempre poder tratar de responder todas estas preguntas en el mejor de los casos.
Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar esto y después trasladar a la presentación para compartir un poco también con los participantes y que todos ellos finalmente puedan tener acceso a estas respuestas si es que le parece bien, ¿no? Avisarle también, ¿verdad?, de que tanto este webinar como la presentación van a estar disponibles para toda la gente que se inscribió. Entonces, una vez que termine todo esto y podamos editar el video y poder responder a estas preguntas, le vamos a estar enviando a todos. También no quiero dejar de mencionarle, ¿verdad?, que hay gente que le felicita por la presentación, que fue algo bastante bueno, con términos simples, muy buena transmisión de ideas concretas, actuales, y les felicitan, ¿verdad?, por esta presentación. Entonces, aquí le quiero dar de vuelta la palabra a Tim para que pueda hacer un poco el cierre de lo que fue este webinar. Así es que, Tim, te escuchamos, ¿estás disponible? Bueno, muchísimas gracias también por mi parte, Dieter. La cantidad de preguntas muestra que es un tema muy interesante, muy actual, bueno, sí, sigue siendo actual, ¿no? Durante tanto tiempo ya, porque es tan importante para el país y hay todavía tanto potencial que podemos usar. Nosotros justamente como cámara vamos a crear también una mesa de trabajo. Queríamos comenzar este año con reuniones en presencia donde hacemos este tipo de presentaciones, intercambio de ideas, etc. Ahora vamos a trasladar esto a un espacio virtual como este. Entonces, creemos que esto puede ser solo el primer webinar sobre este tema. Queremos crear en teoría una mesa de trabajo sobre la economía sustentable, ¿no? Para hablar sobre el uso de recursos renovables. La energía juega un papel muy importante aquí, los consumos eficientes, ¿no? Y también la tecnología que se aplica para lograr este aumento de eficiencia. Bueno, la persona de contacto, como había mencionado ya antes, sería Laura Wolf y Silvia Helwig de nuestra cámara. Les quería mencionar, espero que pueden ver aquí la página web de la cámara, donde publicamos los estudios que había mencionado al inicio del webinar. Están todos en alemán, pero aún así hay mucha información dentro, muchos gráficos también, entonces podría ser de su interés. También si tienen más preguntas sobre esto, pueden dirigirse a mis compañeras. Está aquí un estudio, por ejemplo, sobre el tema de smart grids, y almacenamiento de energía en Paraguay, eficiencia energética en la industria, descentralización del consumo energético o del suministro con energías renovables y eficiencia energética en los edificios. Este año vamos a trabajar en un estudio sobre el tema de bioenergía y también quería mencionar, ya que está con nosotros la señora Frick, también de la embajada, que en conjunto con la embajada alemana vamos a hacer un nuevo foro Paraguay sustentable en este año. Todavía vamos a ver cómo lo vamos a realizar, pero queremos hacer esto en el transcurso del año. Entonces, usar esta plataforma que creamos en conjunto el año pasado con el apoyo de otras instituciones alemanas, y con Siemens, que también les invito a mirar un poco esta documentación en nuestra página web. Tenemos un pequeño vídeo. Vi también que muchos participantes del año pasado estuvieron con nosotros hoy, como Juan Dumaniski del Parque Tecnológico de Itaipú, o también José Vallejos de la ANDE. Entonces, quedamos en contacto a través de estos medios, también en estos tiempos. Y bueno, así quería agradecer a todos por participar y quedamos en contacto de esta manera. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez.